¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Hoy quiero tocar un tema que he tocado de repente en mis columnas, que me interesa, pero creo que hay que darle más difusión, entre otras cosas, porque creo que es un tema que nos va a tener preocupados, por lo menos en los próximos 2 años. Espero que no mucho más, y que alguien haga algo. Que se trata de, a ver, lo voy a poner así, en el país estamos hartos de ver números de homicidios y que si cientos de miles y que si cuál y que si cada mes y que de qué tamaño son. Pero entonces hace un tiempo, Data Cívica empezó a hacer un ejercicio más preciso que nos dice cosas que cobran sentido y que alguien debería de actuar sobre ellas, ¿no? Porque para eso son, que es, empezó a contar estas agresiones, estos homicidios, esta violencia en relación, pues ahora sí que con lo electoral y con lo político y con las fuerzas policíacas por municipio, en dónde está, por estado, en dónde están alguien atacando a la fuerza pública, a los políticos. ¿Qué está pasando ahí? Y es un reporte que es mensual. ¿Cuándo empezó el proyecto y por qué empezaron este proyecto en Data Cívica? Sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un tema súper importante que además nos va a tocar o sea, este año y el 2024, pues seguir con mucha atención. Nosotras llevamos desde Data Cívica y con un grupo de investigadoras desde hace un par de años documentando lo que nosotras le llamamos violencia criminal electoral, a lo que básicamente nos referimos con la violencia que sucede por parte de grupos de crimen organizado en el contexto electoral, ¿no? Comenzamos hace un par de años y tenemos documentación desde 2018, pues porque sobre todo a partir de un concepto que la doctora Sandra Ley y Guillermo Trejo han desarrollado que se llama gobernanza criminal, que se refiere a que nos habla de cómo el crimen organizado para existir necesita de cierta protección de agentes del Estado y cómo es que busca influenciar en la vida pública, en la vida política, a partir de momentos específicos como los momentos desde la precampaña hasta las elecciones e incluso después de las elecciones, en quiénes son estos agentes que les proveen, digamos, protección, agentes del Estado que proveen protección para que las organizaciones criminales puedan seguir con lo que ellas hacen, ¿no? Sí, Eh, esto que llamamos toma de territorio, ¿no? Cada vez que yo escucho a alguien diciendo, no, es que ahora es territorial. Sí, perdón, para tener control territorial necesitan esta violencia para que esté ahí extorsionado o al que ellos pusieron porque mataron a alguien, etcétera, quien dé esta protección, ¿no, Mónica? sí, pues bueno, o sea, hay una parte que tiene que ver con cómo los agentes del Estado protegen, digamos, las actividades delictivas de estos grupos, pero también hay otra parte de cómo una vez que son electos estos grupos en los cuales nosotras argumentamos que los grupos criminales influencian desde el inicio, incluso desde antes de las precampañas, ¿no? Vemos que influencian no solamente, por ejemplo, que influencian en las campañas a través de procesos de nominación de partido de los partidos, en su intento por colocar candidatos preferidos en las boletas, ¿no? O hemos visto cómo buscan influenciar en la composición del electorado y en la participación de los votantes. Durante la pandemia vimos muchos videos que también han sucedido desde antes, en donde ha habido, no sé, estos videos en donde las organizaciones de crimen organizado están repartiendo despensas o repartiendo libros. En la pandemia, pues hubo casos en donde incluso medicamentos, ¿no? Todo este tipo Ajá. de actividades pueden entrar dentro del concepto de gobernanza criminal, ¿no? Que en algunos casos, pues hemos hablado de narcoestado y otros conceptos, pero en realidad el concepto de gobernanza criminal nos habla de cómo estos grupos están influenciando en la vida económica, en los agentes de seguridad que se ponen a nivel municipal, local sobre todo, en la vida pública, ¿no? En fin. Y parte de este proyecto lo que busca es documentar este tipo de ataques, que nosotras documentamos ataques, amenazas, asesinatos a candidatos, a candidatos, pero también a las familias de los candidatos, porque hemos visto que también la violencia se ha ejercido hacia los Claro. familiares. Y pues bueno, este es una base de datos que además pues ustedes pueden descargar en votarentrebalas.datacivica.org, igual lo podemos poner en las redes sociales para que lo revisen,
pero sobre todo la intención del proyecto es documentar para poder identificar. En 2023 hay elecciones en el Estado de México y en Coahuila de gobernatura, y en 2024 pues hay elecciones concurrentes en muchísimos lugares, ¿no? Y lo que hemos... Ahora sí que parece que últimamente lo decimos siempre, pero sí va a ser la más grande de la historia en términos de acumulación, ¿no? La más grande de la historia. Y lo que vimos, por ejemplo, que pudimos entender en las elecciones de 2022 a partir de la documentación de 2021 es que hubo muchísimas incidencias en violencia. Teníamos de frente 6 elecciones que fueron sumamente violentas, particularmente la de Tamaulipas y la de Quintana Roo. Y la pregunta que nos hacemos aquí es cómo enfrentarnos o cómo vislumbrar lo que viene en las elecciones de 2023 en el Estado de México y Coahuila, y lo mismo para el 2024, donde volveremos a enfrentar elecciones concurrentes y pues seguramente de manera muy lamentable habrá otra vez muchísimos indicios de violencia, ¿no? Y Claro, pues, porque, a ver, señalamientos como Tamaulipas, Quintana Roo, bueno, todos sabemos desde hace mucho el problema que tiene Tamaulipas y Quintana Roo de crimen organizado. Bueno, si empiezas a reducirlos, si empiezas a ver en cómo, qué les interesa, ahí es donde alguien debería de empezar a intervenir, ¿no? De empezar a hacer un diagnóstico a partir de eso, cómo prevenir. En el Estado de México, quiero suponer que sobre todo en los límites con Michoacán, por ejemplo, por la situación de Michoacán, vamos a ver este tipo de cosas. También he visto en la base de datos también que esto va aumentando, por desgracia, ¿no? Es decir, que es un comportamiento que cada vez más organizaciones criminales van adoptando, que es esto de votar entre balas y de agresiones criminales, ¿no? sí, pues mira, nosotros tenemos documentado desde 2018 a lo que va de 2023, 1098 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o en contra de instalaciones también de gobierno o de partidos, ¿no? Y particularmente me gustaría también enfocarme un poco en el caso de el Estado de México, porque son las elecciones Las que vienen. las que vienen, para contarles, bueno, nuestra documentación, una cosa importante que decir también es que eh, cuando ponemos en el amplio este tipo de ataques, no solamente hacia personas funcionarias o personas candidatas, sino la ponemos en el contexto también de ataques al sector de sociedad civil, a periodistas sobre todo, que además valga decir que esta base de datos está generada a partir de notas periodísticas, por lo cual es sumamente, toma un valor todavía más importante para Claro. nosotros el trabajo, la labor periodística, que además está inmersa en un contexto de violencia y de ataques muy grande, nos permite entender un poco más el contexto de la violencia criminal, ¿no? En el caso específico de la violencia criminal electoral en el Estado de México, nosotras, dado que comenzamos a documentar en 2018, no tenemos manera de comparar en 2017, desafortunadamente, que fueron las elecciones Para gubernamentales gobernador, sí, sí. para gobernador, pero nos parece importante que esta documentación que ha sucedido desde el 2018 a la fecha, digamos, es un elemento importante para entender a qué se está enfrentando la gubernatura del Estado de México en los próximos años y particularmente en el momento de las elecciones. Para contarles, lo que hemos visto es que ha ido en aumento este tipo de violencia, ¿no? En 2021 hubo un pico importante que después, en 2022 se registró el doble de eventos, ¿no? En 2021 registramos 3 eventos, sobre todo dirigidos a autoridades y partidos, ¿no? Y en 2022 hubo el doble de eventos, con la gran mayoría de ellos concentrados sobre todo alrededor del círculo de las presidencias municipales, ¿no? Documentamos este mes y el pasado, desafortunadamente, el asesinato del síndico de Movimiento Ciudadano Miguel Ángel Lara, que pertenecía al ayuntamiento de Amanalco, y pues que fue encontrado sin vida, pues desafortunadamente junto con otra persona en el municipio de Zacazonapan, ¿no? Y este tipo de eventos, pues lo que nos dicen es que, bueno, reiteran que el crimen organizado no solamente tiene influencia durante las elecciones, sino que también busca influenciar durante las administraciones ya electas y ataca a personas que trabajan en las administraciones ya electas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, que también documentamos del el ataque a la madre del fiscal federal Mario Bulmaro Fonseca Barrera, quien está encargado además de las investigaciones de la llamada estafa maestra, ¿no? Y quien fue atacada su mamá a balazos en su domicilio en el municipio de Catepec, ¿no? Entonces,
este tipo de documentación lo que nos permite ver es pues el contexto en el cual las y los candidatos de la gubernatura del Estado de México pues tienen que realizar sus campañas, tienen que realizar propuestas para entender también pues cómo va a manejar la seguridad. ¿Cómo le van a entrar ahí? Porque es interesante esto que apuntas, porque en todos los datos que he visto, esto no solo pasa antes, durante, después vuelve a haber acomodos, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, ok, ya votaron, ya tal, ahora, ¿qué va a pasar después? Y en algunos estados hemos visto eso, que es un poco también lo que estás viendo en el Estado de México después de las elecciones, ¿no? Sí, lo que vemos en el Estado de México es, bueno, o sea, hay ataques, sobre todo en el contexto, como decía, de presidencias municipales, los círculos cercanos y también a fiscalías o instancias de poder judicial, ¿no? Entonces esto también nos habla pues de el tipo de influencia que los grupos criminales pues están buscando ejercer, no solamente para posicionar candidatos o candidatas que permitan, digamos, que les den la protección que necesitan para realizar sus tareas, sino también, digo sus tareas, pues, Sí, por una manera de su decirlo. chamba, su negocio criminal, digamos. Exacto, ¿no? Exacto. Y que además, no solamente eso, sino que buscan influenciar en investigaciones y como decía hace rato, si lo ponemos en perspectiva del contexto social más amplio, en donde hay ejercicio de la violencia hacia periodistas, ejercicio de la violencia hacia personas activistas y defensoras de derechos humanos, pues nos da un panorama de desde dónde se está buscando influenciar, no solamente digamos, en las administraciones públicas, sino en la vida pública en general, ¿no? Y esto nos permite, pues, también pensar desde dónde le entramos a las estrategias. Creo que lo que viene en los próximos, las elecciones, pues es hablar de prevención también, ¿no? Y pues ahí hay un trabajo que le toca a las O sea, administrativas federales sobre todo. uno entendería que este gran trabajo, de verdad, desde que me llegó, lo pongo en la columna, hoy te tengo a ti, vas a regresar, Mónica. Creo que lo que uno necesitaría es que pues, los aparatos de seguridad de cada estado empezaran a decir, ah, caray, estas son las tendencias, en esto andan, ¿qué hago para que no me pase eso en la elección de junio? Y no digamos en las múltiples elecciones del 2024, que van a ser muchísimos, pero van a estar ahí. Mónica, de verdad, felicidades por el trabajo. Votarentrebalas.mx. Votarentrebalas.datacívica.org. Ahí Lo pueden vamos a, ver la base de datos y analizarla ustedes también. Lo están viendo en pantalla en este momento. Vayan, vean, es algo que hay que seguir y espero que las autoridades vean el gran trabajo que ha hecho Data Cívica desde hace un rato. Mónica, te mando un abrazo. Mil gracias, Mónica. Gracias.